Hola, les damos la bienvenida a Aventuras Migrantes, un nuevo espacio para compartir experiencias, escucharnos y aprender del complejo y maravilloso viaje que es el migrar. Iniciamos este episodio presentándonos. Hola a todas y todos, yo soy Alejandra Mondragón, una mujer colombiana que hace 3 años decidió migrar a España con el deseo profundo de conocer, de aprender, de experimentar cosas nuevas. Profesionalmente tengo formación en psicología clínica y desde hace más de 7 años acompaño personas en sus procesos emocionales, personales. Curiosamente, desde que llegué aquí, comenzaron a llegar a mi consulta muchas personas que también estaban atravesando el proceso migratorio. Y todo esto despertó en mí mucha curiosidad porque empecé a notar patrones, emociones, incluso desafíos en común entre quienes pues decidimos este proceso. Desde entonces empecé a estudiar, a observar, pero sobre todo a conversar mucho sobre la experiencia migratoria. No solo desde la teoría, sino también desde esa parte personal, como esa experiencia individual. Por otra parte, me describo como una mujer con muchas ganas de aprender, alegre, divertida y profundamente curiosa. Soy muy reflexiva, a veces incluso creo que demasiado, y eso hace que mis vínculos estén llenos de conversaciones profundas, significativas y pero muy amplias. De hecho, siempre digo que mi pasatiempo favorito es tener buenas conversaciones. Esas conversaciones que dejen pensando, sintiendo y a veces yo digo que incluso creciendo un poco más. Dejo acá para que se presente ahora mi compañera. Hola, yo soy Carla, una peruana viviendo en Madrid. Soy comunicadora de profesión, pero un alma libre por elección. He compartido mi camino de vida con cientos de personas maravillosas, sea por estudios, trabajo, relaciones, y estas experiencias compartidas han sido una información que ha nutrido mi forma de ver el mundo. Hace 4 años, cuando tomé la difícil decisión de dejar todo y traer solo en 2 maletas una vida entera y miles de dudas, bueno, tuve que cambiar de casa, de amigos, de lugar, decidirme a un destino incierto, que siempre es lo que yo comento, que esto era un destino incierto, pero que siempre tuve la certeza de que las cosas a la larga irían bien. Hoy, ya años después, deseo compartir esta experiencia, la cual ha sido retadora, pero también nutritiva y compleja en todos los sentidos. El conocer a nueva gente, adaptarnos a una sociedad que a pesar de hablar el mismo idioma, a veces sientes que no te comprenden. El hecho de que te permitan formar parte de un núcleo distinto, sea de amigos, en fin, un lugar diferente al cual naciste. Este país, sin embargo, me ha regalado muchas cosas, sobre todo aprendizaje. Considero que independientemente del lugar de donde partamos y a dónde lleguemos, la experiencia del inmigrante es muy similar. Aprender y reaprender es lo que nos toca en esta vida migrante. También existe además un gran duelo, una gran soledad, sobre todo cuando nos venimos a un lugar donde no tenemos una red de soporte o amigos o familia que nos vaya a recibir, ¿no? En este caso, con Alejandra, mi amiga y compañera de aventuras, decidimos crear este podcast porque creemos que es necesario compartir nuestras experiencias, conocimientos y conversaciones sinceras también con todos ustedes. Y bueno, sobre este viaje que es increíble, pero también muy desafiante, que trae consigo la migración. Nosotras nos conocimos hace algunos años en un piso compartido, una experiencia que no habíamos experimentado en nuestro país de origen. Y desde ese primer encuentro hubo una muy buena conexión. El tono amable y su manera tan familiar de recibirme en ese piso compartido hizo que ese clic fuera inmediato para ambas. Desde entonces mantenemos una serie de conversaciones sobre muchos temas, pero sobre todo este que nos atraviesa a ambas. Tenemos diálogos, tenemos debates, también desahogos, evidentemente, y relatos sobre lo que vivimos, lo que observamos y lo que muchos otros nos han compartido sobre su proceso migratorio. De esos intercambios y de esa necesidad de ponerle voz a lo que muchas veces se siente en silencio, nace justamente este proyecto. Este podcast surge del deseo compartido de crear comunidad, de dar espacio a historias reales y, ¿por qué no?, de sentirnos escuchadas. Efectivamente, aquí lo que buscamos es invitar a la reflexión,
Hablaremos desde nuestras propias experiencias y miradas porque creemos que la migración se vive de muchas formas, pero también queremos que nos compartan esas experiencias y poder como conversar sobre esas diferencias y esos puntos de vista que tenemos en este proceso. Queremos abrir un espacio para conversar sobre lo que significa construir redes de apoyo, aprender a crear nuevos vínculos, convivir con la soledad, incluso transformar ese proceso de adaptación en una oportunidad de crecimiento. Y bueno, para darle inicio a este primer episodio, nos hemos planteado una pregunta que es, ¿qué ha significado migrar? Entonces, cada una la responderemos. Le doy inicio a Carla para que comparta su significado. Bueno, gracias, Ale. Migrar para mí ha sido un reencontrarme con un yo más fuerte y valiente. El viaje físico y emocional que implica la migración ha atravesado, en mi caso, cada una de las emociones y sensaciones que he tenido. Ha significado también transformarme en muchos sentidos, tener que adaptarme y aceptar la pérdida de ese duelo constante que hablaba anteriormente, porque nunca creo que voy a ser la misma de la que me fui hace 4 años de mi país. Sin embargo, también ha significado construir un nuevo hogar dentro de mí, crear nuevos vínculos, crear esa familia elegida aquí en este nuevo lugar y un sentido de pertenencia que cuesta, y cuesta mucho, pero que con el transcurrir del tiempo se vuelve todo eso también más transitable. Migrar para mí también es nostalgia, por quien fui, por mis recuerdos del pasado, por las personas que extraño con todo el corazón. Migrar también es reconocerme en lo nuevo, en la esperanza, en la resiliencia y en la confianza en un destino favorable, aunque muchas veces se atraviese la incertidumbre, el dolor, la pena e incluso la desesperanza. He leído algo que resuena mucho conmigo y me hace muchísimo sentido y quisiera compartirlo con todos ustedes. Dice así: migrar es una forma de florecer en tierra extraña. Es soltar lo que ya no somos para dejar espacio a lo nuevo. Migrar es la prueba de que la identidad no se pierde, se expande, porque cada paso lejos del origen también nos acerca a nuestra esencia más profunda. Qué bonito y qué sentido eso que nos compartes. Conecto mucho con este texto en esa primera frase que dice, migrar es una forma de florecer en tierra extraña, porque para mí migrar ha significado un reto y una absoluta transformación. Si soy sincera, creo que si me hubieran contado antes todo lo que esto implicaba, yo creo que tal vez habría dudado de mis capacidades para afrontarlo y probablemente no lo hubiera hecho. La migración ha significado también una oportunidad para conocerme. Yo creo que en este proceso he descubierto muchas cualidades, habilidades, áreas de mejora e incluso como experimentado en mucho más mis emociones y mis reacciones. Pero sobre todo me ha enseñado que la vida es un proceso de constante construcción y reconstrucción. En mi caso, llegué aquí sin conocer a nadie y eso me llevó a empezar desde cero, a construir nuevas redes, nuevos hábitos, rutinas, estrategias de afrontamiento, formas de expresarme y hasta nuevas maneras de interpretar el mundo. Yo fui descubriendo nuevos gustos, sueños, límites, proyectos y aunque con el tiempo el proceso ya no se siente tan intenso, igual sí creo que la migración sigue siendo un camino en movimiento, o sea, constantes cambios, porque siempre hay algo nuevo, siempre aparece algo que aprender, que crear, que construir para que tú puedas seguir avanzando. Otra parte de la que también como que reflexioné frente al significado de la migración es que ha significado abrirme al mundo, pero también aprender a hacer que el mundo se abra para mí, porque creo que a veces pues creemos esa idea de que allá en el otro país están como todas las oportunidades y pensamos que todo ya está hecho, que es fácil, que uno llega y ya están ahí todas las oportunidades y no es así. Realmente tenemos que buscarlas, crearlas, eh, hacer que suceda, porque si no, no va a pasar. Y creo que acá es donde más he aprendido yo, lo que ha significado para mí esa migración es eso, hacer que se crea esa oportunidad, hacer la realidad, llevarla como a que se concrete. Incluso también como a saber aprovechar y aprovechar esas oportunidades que muchas veces se ven como muy pequeñitas, pero que terminan siendo como la puerta para que tú puedas avanzar y transformarte. Sí, Ale, tenemos que abrirnos a distintas oportunidades
eso también implica este proceso migratorio, ¿no? Tanto profesionalmente como también en todo ámbito, desde la parte social, volver a conectar con distintas personas, entender también que en los países que nos toque, a los que nos toque emigrar, la sociedad funciona, se dirige, se expresa de manera muy diferente, ¿no? Que quiero resaltar algo que es súper importante, que nosotras estamos hablando desde nuestro privilegio, desde cómo llegamos al país y a qué nos hemos enfrentado. Hay que entender que el proceso migratorio para otras personas puede ser sumamente diferente. Hay mucha gente que viene por necesidades económicas, para apoyar a sus familias, otros tantos que por temas sociales que se viven en Latinoamérica, que son sumamente conocidos, conocemos la realidad que se vive allá. Nosotros de hecho venimos de dos países de Latinoamérica, específicamente de Perú y Colombia. Sabemos lo que pasa lamentablemente en estos países y muchas veces por temas sociales nos vemos obligados a dejar nuestro lugar y emprender un camino diferente en otro país, ¿no? Entonces, bueno, este proceso va un poco así. Pero seguramente vamos a encontrar muchísimos puntos en común con cada uno de ustedes. Eso es lo que buscamos, que esta sea una plataforma para compartir, para expresarnos, para escucharnos y ¿por qué no para ayudarnos unos a otros? Sí, Carla, es verdad. Y qué bonito que lo menciones porque la verdad creo que es importante reconocer esos privilegios con los que nosotras contamos, que lo hemos mencionado ya varias veces, el tema de que es nuestra experiencia personal, pero también importante reconocer esos privilegios. También creo que es importante tener en cuenta que existen muchos factores que influyen en esa definición que hacemos cada una sobre la migración, porque puede afectar incluso la forma en cómo llegamos, el medio de transporte, el motivo por el cual vinimos, si fue lo que tú decías, por elección o por obligación, con qué redes de apoyos contamos tanto aquí como allá, qué tal es nuestra situación económica, luego cómo nos va con el tema de la documentación, cómo ha sido todo ese proceso, ha sido fácil, ha sido complicado, cómo ha sido la adaptación también de nuestras costumbres, de nuestras expresiones, cómo nos ha recibido las personas con las que hemos interactuado aquí. Y todo esto pues claramente va a cambiar esa definición o va a ser la única, ¿sí? Porque hay muchas cosas que nos atraviesan a todas las personas. Aquí también incluiría incluso en qué etapa de vida nos encontramos en este proceso, porque una cosa es nosotras como adultas y otra muy diferente serán los niños, las niñas, otra muy diferente personas mayores. Sí, y qué decir con aquellos que ejercen ciertos roles, por ejemplo, padres, madres, que muchas veces o dejan a, a sus hijos en el anterior país o que se los traen y también es complejo la adaptación y ellos poder estar como en ese proceso de acompañar a sus hijas e hijos. O qué pasa con estas personas que tienen personas a cargo, ya sea por salud o por tema económico, que pueden tenerlas aquí o allá en su país de origen. Entonces, como que todo esto influye. También ahora lo pienso y digo, incluso el estado de ánimo influye mucho porque puede que si me preguntas qué significa la migración en otro momento en el que esté pues demasiado tensa o en una situación compleja, lo voy a escribir como algo totalmente negativo. Sí, pero si quizás se acerca a un momento en el que estoy viviendo cosas que me agradan, que me dan pues buena satisfacción, claramente va a ser sesgada por esos estados de ánimo. Y de hecho, yo lo pensaría y digo, si me preguntas qué ha significado la migración para mí en el momento en el que llegué, seguramente es muy diferente a la definición que tengo hoy en día. Y posiblemente si nos hacemos esta pregunta de aquí a unos años, seguramente que vamos a tener algunas cositas en común, pero seguramente otras vayan cambiando. Entonces, como que esta definición va cambiando constantemente y todas estas características es lo que definen como lo humano porque todo este proceso es reconocer que la migración no es una experiencia lineal, ni igual para todas las personas, sino que es un camino lleno de matices, de momentos de mucha fuerza y otros de mucha vulnerabilidad. A veces nos sentimos muy estables, agradecidas, seguras de la decisión tomada y otras veces también nos invade la nostalgia, la incertidumbre, incluso diría yo el cansancio. Y todo eso está bien, porque forma parte de esa transformación constante que implica empezar de nuevo reconstruir
hábitos, volver a crear nuevas rutinas, los vínculos y en muchos casos hasta nuestra propia identidad. Al final, migrar también nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos quiénes somos más allá del lugar en el que nacimos y a valorar la capacidad que tenemos de adaptarnos, de crear hogar, incluso estando lejos de donde nacimos. Efectivamente, nos invita a un proceso de introspección severo a veces, complejo. Hay que adaptarse mucho a los cambios, ¿no? A la modificación de estar solos, de vivir en nuevos lugares, de adaptarnos a compartir con personas que no conocemos. Y también lo que decías de crear el hogar en uno mismo, de volver a entender que nosotros somos muchas veces o tenemos que ser a través del proceso migratorio nuestro propio hogar, pero también intentar pues volver a ser y volver a crear vínculos con la gente que nos rodea, ¿no? Algo que quería compartir también es que, bueno, todos sabemos que hoy los podcasts, el streaming y las redes sociales han superado al entretenimiento y los medios convencionales, pues tratan un panorama sumamente amplio de conceptos, de relatos, de noticias que uno puede hoy por hoy escoger y encontrar según nuestros propios intereses. Yo, particularmente como amante de los podcasts, hace algunos años que los descubrí, no había logrado encontrar alguno que resonara conmigo sobre la experiencia migrante. Escuché algunos, pero ninguno me hacía demasiado sentido sobre mi propia experiencia, ¿no? Con Aventuras Migrantes esperamos llenar ese espacio para cada uno y cada una de las personas interesadas en nuestro contenido, poder escucharnos, hablar, compartir y acompañarlos en este proceso a tantos y tantas a quienes les pueda interesar. Queremos también dejarles la invitación. Hemos respondido nosotras qué es la migración para cada una, pero queremos invitarlos a que nos cuenten qué significa migrar para ustedes. Así es, queremos escucharlas y escucharlos, no solamente respondiendo a preguntas, sino que también nos pueden dar sugerencias de qué otros temas relacionados con este proceso migratorio les gustaría escuchar y que podamos nosotras hablar y discutir en este podcast. Nos alegra que hayan podido escucharnos, pero sobre todo nos alegra haber podido conversar al respecto, haber empezado este proyecto y esperamos que se vengan muchos más capítulos o episodios en los que podamos seguir charlando, también riendo y quizás llorando de vez en cuando con esta aventura que es migrar. Sí, aquí van a encontrar un poquito de todo, ¿eh? Que estabilidad propiamente no es una de las frases que acompaña el proceso. Seguramente ustedes coincidirán con nosotros con ese tema. Nada, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y les dejamos un abrazo. Que les vaya muy bien. Adiós.